Muy bien. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por acceder a la entrevista. A vosotros. Queríamos comenzar preguntándote por qué has sido uno de los pocos periodistas que se ha mostrado en contra a favor del anonimato digital. Y queríamos preguntarte por qué. Porque me parece que, bueno, que el anonimato tiene una tradición, ¿no? Que a lo largo de la historia muchas veces se ha tenido que emplear, porque me parece que mucha gente puede tener razones para, bueno, primero que quiera, ¿no? Para pues no querer mostrar su rostro cuando está expresando sus opiniones. A lo mejor tú tienes un trabajo en una empresa y cuentas algo y te puede perjudicar. O sea, que me parecía que hay mucha gente que expresa su opinión que no son solo periodistas, ¿no? Y creo que cuando hay algo que es delictivo, sí que hay unos instrumentos para rastrear la IP. O sea, que cuando hay algo que es realmente grave se puede hacer, y que el otro me parece que tiene un elemento un poco de atemorizar, perseguir, y hay muchas cuentas que yo sigo que no son, que son seudónimos, ¿no? Que digamos que esa es la tradición a la que me refiero, pues que me resultan muy útiles y no se dedican solo a hostigar, ¿no? Entonces creo que para intentar evitar una derivada negativa, pues puedes acabar causando cosas que son peores. De acuerdo. Nos gustaría saber sus referentes periodísticos que le han llevado a dedicarse a la profesión. Pues, mira, supongo que voy a decírtelo así de una forma un poco desordenada. Sí que una de las cosas que había es, como en mucha gente, ¿no? que estudiáis periodismo, en mi casa sí que se leían mucho los periódicos, ¿no? Era como, pues, muchas veces vivíamos ahí en pueblos y de hecho recuerdo lo del, pues que te traían del pueblo de al lado, tenías, en el pueblo que yo estaba no había kiosco, entonces íbamos a Híjar, por ejemplo, o si no el fin de semana, pues mi padre íbamos a Alcoriza cuando estábamos en otra zona y era como de lectura de periódicos, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Haber estado en contacto. Y luego, pues mi propio padre más tarde se hizo periodista, que es Antón Castro, es un periodista allí local, y entonces creo que allí pues eso te hace verle el periodismo de otra manera. Un columnista aragonés que se llama Mariano Gistaín, de Barbastro, es uno de los primeros que yo así leí con conciencia de estilo. También me gusta mucho un periodista británico que luego es nacional estadounidense, que es Christopher Hitchens, que lo traduje y que, bueno, era más como no era exactamente un periodista de información, era más como un ensayista, ¿no? Que al final se parece más a lo que yo intento hacer. Me gustan mucho las reflexiones que tiene, por ejemplo, Arcadio Espada en diarios, en el, ¿sabes? ¿No? Estas colecciones que tiene que eran 2 volúmenes que salen en Espasa. Luego pues vas aprendiendo, ¿no? Hay mucha gente que te va gustando, pues por ejemplo, ahora me gusta mucho uno que se llama Robert Shrimsley, que escribe en el Financial Times, es el comentarista principal de política y luego hace unas cosas como satíricas que están muy bien, o muchos otros, ¿no? También digamos que en géneros distintos pues vas aprendiendo cómo se hace, ¿no? Siempre pues me ha gustado mucho las entrevistas. Ricardo Cayola tiene un libro genial que se llama La voz de los otros, y luego hay mucha gente que he descubierto también pues en la revista en la que trabajo, cuando no trabajaba allí sino que era lector, ¿no? En Letras Libres pues veías ahí muchos autores, y yo qué sé, pues los típicos, ¿no? De Kapuscinski y tal, Orwell, todos esos que son como los que todo el que se dedica al periodismo va leyendo, ¿no? Y eso también es lo que me gustaba de cosas de Arcadio Espada, que es ya no solo es lo que tú miren, sino alguien que te lleva hacia otros sitios, ¿no? Eso me gusta en los periodistas, en los cineastas, en los escritores, que no sea un mundo que se agote en sí mismo, sino que te hablen de otros de los que puedes aprender, ¿no? Y eso es lo que más agradezco, ¿no? Otra figura para mí en eso muy importante es un periodista y escritor aragonés que es Félix Romeo, que él pues siempre estaba leyendo, y muchos de los autores que luego para mí han sido más importantes, no sé, pues Raymond Aron, por ejemplo, pues él es el primero que me habló de ellos, ¿no? ¿Se puede ser periodista sin la literatura? Bueno, yo creo yo creo que es una buena pregunta. Me parece que como tú trabajas con palabras, todo tu contacto con, digamos, las expresiones o el mejor manejo posible de la palabra, pues te va a ayudar, ¿no? Creo que no te va a perjudicar. Sí que te va a perjudicar algo que vemos mucho en el periodismo, que es la mala literatura, ¿no? Que es como pues los clichés tanto de palabras como de pensamiento.
pues esa idea, ¿no? Tengo que explicar el por qué. Dices, bueno, a lo mejor no hay que explicar el por qué porque no va a estar en tus capacidades, ¿no? Sino tú cuenta bien el cómo y luego ya veremos. Entonces yo creo que sí que a veces la mala literatura te puede perjudicar, pero que la buena literatura, en el sentido de pues la expresión precisa, la idea de que al buscar esa expresión te vas a obligar a pensar más claramente, yo creo que eso te ayuda, ¿no? Y me parece que siempre es interesante, no sé, pues digamos que el estilo periodístico, sobre todo el más informativo, pues tiene que tener una limpieza, una claridad, pero que es bueno ver como otras maneras de escritura, porque de todo te puede alimentar, ¿no? Yo creo además que el periodismo, que es una profesión que tiene tanto que ver con la curiosidad, pues me parece que ningún contacto con otras disciplinas le va a perjudicar, ¿no? O sea, muchas veces yo digo, pues me gustaría haber tenido una formación en muchos sentidos más científica, porque podría entender más y creo que lo que hago en el periodismo sería mejor. Y esto pues con todas las disciplinas, ¿no? Con la economía, con lo que sea. Y en el caso de la literatura, que es el sitio donde más se explora tu herramienta principal, porque al final, aunque tú hagas periodismo audiovisual, también estás usando la palabra, pues creo que eso te sirve de mucho, ¿no? Y también te da muchas claves, referencias, como está conectado con tantas cosas, te ayuda. Yo creo que es un buen truco. Y le quería preguntar su opinión. El otro día entrevistamos a Jesús G. Maestro, no sé si sabe quién es, el profesor de... No. Es un catedrático de literatura que publica en vídeos en YouTube y tiene mucho tirón entre la juventud. Sí. Y le preguntamos por el periodismo y nos dijo que... le preguntamos qué libros cree usted que debería leer un periodista. Y nos dijo... un periodista debe leer principalmente literatura, porque a la hora del análisis de los hechos, no de la información de los hechos en sí, es lo que más le va a ayudar a comprenderlo. No sé si está usted de acuerdo con esta afirmación. Bueno, yo creo que tiene que leer un poco de todo, ¿no? O sea, creo que... porque tiene que ver con la curiosidad. Creo que la literatura te ayuda también, que te da unas referencias y unos códigos. Pero también, por ejemplo, puedes pensar, el cine también te los da, ¿no? Te da esos personajes que te ayudan. Yo recuerdo que precisamente Arcadi tenía una lista que era como los libros que hay que leer para ser periodista. Y al final eran pues libros que le gustaban de periodismo. Yo ahí recuerdo que le hablaba de los artículos de Canva, ¿no? Sobre casi todo y sobre casi nada. Si yo tuviera que leer novelas de periodismo, pues una de mis preferidas es la de Yves Limbaud, Scoop, que creo que en español se tradujo como noticia bomba, ¿no? Por ejemplo, cosas de Ferlosio, ¿no? Sobre la sospecha de tu propio lenguaje. A mí pues siempre aprendo cada vez que leo a Orwell, ¿no? Con esa defensa de la idea de objetividad, sabiendo que no la vas a conseguir, pero sí como un ideal, ¿no? Como te estás peleando con eso. Bueno, muchas otras así. Creo que no solo la literatura, ¿no? Creo que hay más cosas también. Pues la historia también te ayuda mucho. Pero bueno, no voy a ser yo el que diga que no hay que leer literatura. Pero vamos, y yo qué sé, pues luego tú puedes criticar mucho a sangre fría, pero está bien leerlo, ¿no? Porque que no se sabe bien si es periodismo o literatura, seguramente es más literatura que periodismo, y su parte periodística la exageraba, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues un gran maestro de la escritura, y que sí que tiene esa aspiración al enfoque periodístico. Muy bien. En su libro Fake News, usted habla de cómo acabar con la política española. Sí. ¿Cree usted que se están siguiendo los pasos para acabar con ella? Bueno, lo veremos, quizás sí. Sí, en eso lo que pensé era, como muchas veces hago el análisis que es un poco más pretendidamente serio, ¿no? Que luego a veces no te sale tan serio. Siempre haces una cosa y te dan ganas de hacer la contraria, ¿no? Y entonces empecé a hacer cuentos que eran un poco a la manera de las parodias de Woody Allen en Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, que por eso tomé el título, y era contar cosas parecidas a la política española, pero desde el absurdo, ¿no? Desde el disparate. Pues, por ejemplo, como se hablaba mucho de la polarización, yo me imaginaba un país que estaba dividido entre los partidarios de Tolstoy y los de Dostoyevsky, ¿no? O sea, no era la izquierda y la derecha, sino esto era lo que provocaba. Y era en la época en la que se estaba ahí hundiendo Ciudadanos,
y decía que los que peor lo pasaban eran los chejovianos, ¿no? Que no eran ni de Tolstoy ni de Dostoyevsky, se quedaban en medio y en tierra de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, esto es una forma de contar una dinámica de una manera que a mí me divierte y que creo que puede mostrar otras cosas, ¿no? Entonces, por eso, y el título era un homenaje a Woody Allen, pero me parece que, bueno, que política española sí que, por suerte, vamos a seguir teniendo, aunque a veces pues tenga ese elemento un poco de simulacro y de espectacularización, que yo creo que hace que interesa mucho a los que están muy cerca, incluidos por supuesto los periodistas, pero que hay un poco de desconexión con mucha gente porque no parece muy autorreferencial. ¿Por qué cree que nuestra generación tiene un desapego mayor hacia la política? Mayor que la de nuestros padres, que estaban bastante más involucrados en los hechos sociales, en lo que estaba pasando en el momento. Sin embargo, nuestra generación es extraño que se conozca el nombre de 2 o 3 ministros, que se conozca la última ley que se ha sacado. No lo sé, yo creo que hay, bueno, que en la generación de... Vosotros sois mucho más jóvenes que yo, pero la generación de mis padres, que son nacidos como casi en el 60, pues sí que hay una... Ellos se veían menos politizados como que la generación anterior, digamos, sobre todo en la izquierda, porque ellos casi heredan la democracia un poco, ¿no? No son los de la transición, ¿no? Sino los que se benefician de eso. Entonces dicen, los otros eran un poco más... Y luego piensa que los siguientes son todavía un poco más apáticos. Sí que en la generación, yo soy del 81, los que eran la posterior a la mía, ¿no? Los del 15M, digamos, ahí sí que hubo un momento de politización y de compromiso, que tampoco... luego cuando se veía, decían, las reivindicaciones de los jóvenes, recuerdo cuando se cumplieron, no sé, eran 10 o 15 años y resulta que estaban peor en todas las categorías, ¿no? O sea, no había esa contestación social, pero decías, pero en trabajo, en acceso a la vivienda, no sé qué, estaban peor 10 años después de lo que habían estado en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que hay esas cuestiones que son un poco... que tienen que ver con lo cíclico, también no están hablando de mis problemas, ¿no? Luego también creo que los jóvenes en general tiendes a como que son más diversos y más dispersos que luego más tarde, ¿no? O sea, luego dicen los pensionistas que votan pensando en una cosa, que sus pensiones, ¿no? Y los jóvenes, en cambio, pues creo que les cuesta más articularse políticamente porque tienen otras muchas cosas que les interesan, ¿no? Y yo creo que tiene pues algunas cosas buenas, porque me parece que también puede haber una cuestión de que te parezca un aburrimiento muchas cosas de las que se discuten en la política, ¿no? Yo creo que había mucha gente en Cataluña que el procés le estimulaba, porque decían, vamos a ser independientes, vamos a ser no sé qué, y luego ves que eso queda en nada, pues también te desconectas, ¿no? Seguramente pues con el 15M pues pasa lo mismo, ¿no? Los que decían, digamos, que lo puedes criticar, pero decían, no, vamos a cambiar el sistema y va a ser menos representativo, y luego acaba eso en un chalet en Galapagar y tal. Entonces genera un escepticismo y una distancia, ¿no? Y creo que lo malo que tiene eso, ese problema de articulación, es que luego sus derechos y sus intereses están mucho menos defendidos, ¿no? Y eso lo vemos, me parece, en las cuestiones del acceso a la vivienda, o como, por ejemplo, ves que hay grupos sociales que están mucho más protegidos que los jóvenes, ¿no? Y que reciben ayudas gente que tiene unas rentas impresionantes, ¿no? Aunque haya muchos que estén peor. Y en cambio los otros, pues dices, bueno, sí, si tienes suerte que haber elegido bien a tus padres, ¿no? Y si no, haber espabilado, ¿no? ¿Le gustaría abordar algún tema en el futuro? ¿Tiene pensado algún próximo libro? Sí, siempre tengo, como eso decía Philip Roth, que todo el mundo somos novelistas, ¿no? Que estás en el metro y todo el mundo está más o menos pensando un libro, dice, y luego están los novelistas que llegan a casa y lo escriben, ¿no? Entonces yo siempre tengo ahí algunas cosas un poco dispersas, así que me gustaría hacer algo sobre esto del lenguaje que os comentaba antes, ¿no? Porque eso es como una especie de obsesión que digo, a veces tendría que ya pensar en otra cosa, ¿no? Pero no sé por qué acabo incidiendo mucho en eso.
Y luego también por como decía antes, de hago una cosa y quiero hacer la contraria, pues también hacer una cosa que sea más puramente ficción y más lúdica, ¿no? De cierta manera. Muy bien. ¿En qué aspectos se podría mejorar la situación de las empresas de comunicación? Bueno, si lo supiera, estaría forrado. Yo creo que uno de los problemas así más claros es la dificultad, sobre todo en en lo que es la prensa escrita, sea impresa o digital, que ya digital es todo, es conseguir que el modelo sea fiable, ¿no? Yo creo que esos los periódicos que eran más tradicionales lo tienen más complicado porque tienen una estructura mucho más pesada, y un medio digital pues más pequeño, con menos costes, pues eso hemos visto que más o menos funciona. Me parece que si tú tienes... claro, si económicamente eres más débil, editorialmente también eres menos independiente, ¿no? Y creo que eso es lo que acaba sucediendo muchas veces, ¿no? Que como dependes, como no tienes la independencia financiera que quisieras, pues eso te hace que estés mucho más pendiente de la publicidad institucional, de las alianzas de poder. También hace que los periodistas tuyos sean menos independientes, porque luego, pues como el ecosistema no es como, digamos, en los 80 o los 90, que era frágil, pero luego se ganaba mucho dinero y había muchos medios. Aquí es como que dices, bueno, si no transijo con esto, igual me voy a la calle y no hay nada, ¿no? O hay muy poca cosa. Entonces, yo creo que en esto hay una parte que es casi marxista, ¿no? Pues el problema es el dinero, y luego eso hace que la gente pues tenga mucho miedo y mucha... Es decir, no me quiero mostrar demasiado, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el problema, pero me parece que, bueno, sí que estamos viendo en los últimos años que hay medios que más o menos pues van funcionando, ¿no? Y hay mucha creatividad, aunque por desgracia no vamos a estar, parece, en esa época que decimos como en los 90 o lo que sea, donde se generaba mucho más dinero y donde había, digamos, vacas gordas. ¿Cómo percibe usted las diferencias entre los medios públicos y los medios privados en relación con los sistemas políticos actuales? Bueno, o sea, yo creo que una cosa que vemos, esto es curioso cuando ahora se ha hablado de toda la ley de medios, ¿no? Y del el reglamento europeo, que no hay que transponer, sino que es de automatización, ¿no? Que se aplica aquí, pero bueno, se va a desarrollar de alguna manera, y es como que aquí no hemos hablado de lo de los medios públicos, que es una de las exigencias del reglamento, y hemos visto que hemos pasado de una época que por ejemplo, en los años de Zapatero decían vamos a hacer que sean un poco más independientes, ¿no? Y se cambió la forma de gobernarlos en el Parlamento a que ahora pues parece que entendemos que son propiedad del gobierno de turno, ¿no? Y eso sucede a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿no? Y creo que eso es una pena que sea así. Y me parece, bueno, pues los medios privados pues tienen a veces sinergias o dependencias con los gobiernos, muchas veces por cuestiones publicitarias. Como sabemos, también la publicidad debería ser más transparente, la publicidad institucional. Y también esto creo que sucede a nivel autonómico y a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, creo que... Y luego a veces, claro, como según quién está en el gobierno, pero ves que hay un medio privado que es más amigo del medio público, ¿no? De cierta manera. Eso lo vemos todos los días leyendo en la prensa. Pero bueno, yo en esto creo que... bueno, el medio público tiene que tener una pluralidad porque tiene que representar a todos. O sea, yo en eso yo creo que no debe estar al servicio del gobierno de turno, sino que incluso debe ser precisamente más... bueno, como más crítico con quien está mandando. Yo creo que eso debería ser un requisito, ¿no? O sea, me imagino que dijeras, tenemos un gobierno del PSOE, pues vamos a colocar al frente a alguien que sea muy serio, muy bueno, pero que lo consideremos que sea un poco, que sus ideas no sean exactamente las nuestras, ¿no? Como para hacer un contrapeso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también dices, bueno, ahora que tengo el poder, pues quiero que digan que soy muy guapo todo el rato, ¿no? Entonces, ¿considera usted que los medios públicos se sienten más presionados por los gobiernos que los medios privados? ¿O más...? No sé. Bueno, tienen un control más directo, ¿no? Y más claro. Que digamos que
en las democracias intentas ahí amortiguarlo para que no sea totalmente arbitrario, pero eso está. Luego lo que pasa es que también sabemos que los gobiernos tienen formas de presionar también a los medios privados, ¿no? Y de nuevo, pues si cuanto más frágil económicamente eres, más dependas de ayudas públicas, de subvenciones, publicidad, pues más te pueden, o más deuda tengas, pues más te pueden intervenir, ¿no? Y eso en España ha habido casos, pero digamos que un poquito menos, ¿no? Y en ese sentido, todos los periódicos tienen una cuota de disidencia, ¿no? ¿Usted considera que es actualmente el disidente del periódico del país, el que más disiente? Luego hay mucha gente, ¿no? Los periódicos a veces son, y el país, yo creo que en eso es más plural de lo que a lo mejor a primera vista puede parecer, porque hay muchos otros pues columnistas, o ves también, curiosamente, es como que el periódico a veces se ha manifestado en los editoriales a favor de la amnistía, por ejemplo, y sin embargo algunos de los mejores artículos contra la amnistía también se han publicado allí, ¿no? Lo mismo con el concierto fiscal catalán, pues ha habido varios artículos de expertos muy buenos de Ángel de la Fuente que han aparecido allí. O sea que sí que ha habido, digamos que hay más disidencia, más pluralismo del que al principio podría haber. Yo yo escribo lo que pienso. Me parece que pues si haces una columna de opinión tienes que criticar también la oposición, pero sobre todo tienes que criticar al poder, ¿no? Que en este momento está quien está, y creo que un periódico siempre se beneficia de que haya distintos puntos de vista, ¿no? Y me parece que pues en el periódico también lo opinan así, porque sí que muchas veces digo, pues varios columnistas dicen una cosa y yo digo otra, ¿no? A mí eso en general como lector me gusta, ¿no? Y entonces yo agradezco pues ese espacio. Muy bien. ¿Y cómo analiza usted la posverdad en la política actual, esa influencia de la posverdad? Pues veo que hay una que es un tema como enorme, ¿no? Me parece que por un lado, una de las cosas que más me llama la atención es que antes parecía que se desmentían las cosas, ¿no? O sea, tú decías una cosa, a los 3 meses volvías a hablar, habías cambiado totalmente tu postura y tenías la necesidad un poco de justificarla. Y aquí, en cambio, ahora no, es como vivimos una especie de sábana continua de información. Tú dices una cosa, cambias de opinión a los 3 días y no sientes que haya una necesidad de justificarlo. O sea, yo no he visto a Sánchez decir, bueno, yo pensaba que la amnistía era horrible y no sé qué, pero ahora me he convencido por tales razones. No, es como el de ayer no existía, ¿no? Eso yo creo que eso sí que es un cambio. Me parece que tiene que ver con que el flujo de la información es mucho más constante que antes, ¿no? O sea que creo que ahora es como que el cuajo ha aumentado, ¿no? El cuajo de los políticos para cambiar de idea, de los políticos, y un poco de los que repiten sus argumentarios en las tertulias, ¿no? Esa yo creo que es una de las cuestiones. Luego me parece que históricamente los que tenían más medios para mentir, para esparcir desinformación, eran los gobiernos y los medios tradicionales, y que lo que supone la llegada de Internet es que es mucho más fácil emitir información y también desinformación, ¿no? Entonces hay como gente con medios mucho más pequeños que pueden empezar a intoxicar. Y creo que en la preocupación por la posverdad, por todo eso, hay algo que es legítimo y que tiene que ver con cómo mantenemos una esfera de opinión pública que es con esta disrupción tan grande. Y por otra parte también hay un poco de los nervios de los que siempre han tenido el control, igual que de la información, de la mentira, que dicen, oye, que aquí están compitiendo con nosotros también en el sesgo, en la tergiversación, ¿no? Y entonces es un asunto que me interesa, pero me parece que a veces puedes tener la tentación de decir, no, es que lo que son bulos, lo que es tergiversación, desinformación, son las noticias que a mí no me gustan o que me perjudican. ¿Cómo valora usted el estado actual del periodismo político en España? Yo creo que hay cosas que son... Primero vemos que es muy plural, que es muy variado. Hay periodistas que son analistas muy buenos, pues no sé, Ignacio Varela, por ejemplo.
Hay también periodistas de investigación que me parece que lo hacen muy bien. Creo que en algunos casos hay demasiada fidelidad a un partido, ¿no? Y que eso es pues quizá lo menos interesante, pero creo que es un ecosistema y demasiada cercanía como a las preocupaciones de los políticos, ¿no? Porque yo entiendo que tienes que hablar de eso, pero que a lo mejor hay temas que dices que se pueden perder un poco, que son temas políticos importantes, pero que en el fragor del ruido de los partidos y todo eso, pues a lo mejor no salen tanto, ¿no? Y creo que eso es una pena. O sea, que las agendas están demasiado cercas, incluso temporalmente, ¿no? Y luego me parece que hay muchas cosas muy... Otra cosa negativa, quizá, que es un periodismo muy declarativo, ¿no? Que estamos muy pendientes de político ha dicho no sé qué, el otro ha contestado, que son chorradas y se generan escándalos que luego desaparecen enseguida. Y luego creo que hay muchísima gente pues con mucho talento y mucha brillantez, tanto de análisis como de exposición, de contar. O sea, yo aprendo mucho todas las semanas de compañeros y de gente que está analizando y que está escribiendo desde ángulos muy diferentes. Entonces, ¿lo consideraría usted mejorable, no? Sí, claro, todo es mejorable, pero vamos, también encuentro muchas cosas que admirar. ¿Cómo han influido las redes sociales en el periodismo desde su análisis? ¿Cómo considera usted? Sí. Bueno, yo creo que por una parte has perdido esa condición que tenía el periodista, ¿no? De tener no el monopolio, pero casi de la palabra, ¿no? Porque ahora todos somos emisores y entonces ese papel de intermediación pues se ha debilitado mucho, ¿no? Somos menos especiales, lo cual tiene pues sus desventajas para nosotros, pero también puede tener ventajas generales, ¿no? Creo que a veces ha propiciado pues enfoques un poco sensacionalistas, o también parece que el enfoque más antagonista es el que tiene más éxito, ¿no? Y que los algoritmos y eso estaban diseñados para que eso funcione. Jonathan Haidt dice que culpa a las redes sociales de la epidemia de estupidez estructural en la política estadounidense, ¿no? Que seguramente pues alguna cosa nosotros habremos tenido. También creo que como una herramienta para informarse es muy buena. O sea, que la gente cuando a veces dice, ¿no? Las redes sociales son muy tóxicas, dices, claramente son adictivas, te pueden hacer perder tiempo. También tú puedes manejar y escoger bien, y entonces tener una capacidad para informarte en muchos sitios que creo que es muy útil. Otra cosa que es muy buena, la posibilidad de acceso tanto para entrevistarles, para informarte, como simplemente para leerles con muchos expertos, ¿no? Que antes pues no estaban, era más difícil de encontrar, y que ahora pues los encuentras en Twitter y te pueden contar cosas y te pueden llevarte a fuentes o acceder a documentos. Como todo tiene sus lados malos, ¿no? Que a veces parece que el experto mejor es el que está más en Twitter. No siempre es así. Pero bueno, yo creo que ahí sí que ha facilitado pues más horizontalidad y también más acceso a mucha información. Y bueno, y luego ahí pues en toda esa cosa interesante pues también hay cosas que son un rollo y una pérdida de tiempo, ¿no? Pero como en todo. Y por último, ¿qué opina usted de la inteligencia artificial, ¿no? Este nuevo aparato, ¿cree que supone algo negativo para los medios de comunicación? Bueno, yo creo que lo que va a suponer, y no conozco bien, ¿no? Digamos, pero que sí que va a ser una disrupción, ¿no? Y entonces pues va a transformar nuestra forma de trabajar, seguramente, y veremos qué empleos pues o qué tareas se pueden hacer con eso. Y entonces tendremos nosotros que hacer otras diferentes, ¿no? Yo creo que a lo mejor que puede ser, y será de hecho bueno, es como decir, pues como la imprenta o el procesador de textos, ¿no? O sea, que creo que nos pueda servirnos para que hagamos mejor nuestro trabajo, aunque como en todo momento, pues la transformación te asuste y dices, a ver si voy a ser yo el que le toca que experimenten sobre él, ¿no? Pero creo que seguro que al final nos ayuda y nos sirve para hacer mejor las cosas. Y a mí me gustaría hacerle dos preguntas como aragonés. La primera es de la Bordeta a Jorge Puello, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí,
Sí, eso es como que dices cuando Steven Pinker, ¿no? Este teórico canadiense-estadounidense que dice que tiene todos esos libros sobre el progreso y sin embargo esto parece desmentirlo claramente. Pero bueno, yo conocí bastante a Labordeta y porque en mi adolescencia que él siempre se juntaba con gente de muchas edades diferentes, ¿no? Y ahí estaba pues que he hablado antes, Félix Romeo, hacía un poco el de aglutinador y me parece que era un personaje pues muy especial, ¿no? Con esa autenticidad que transmitía, con también siendo un hombre muy culto, que muchas veces podría no parecerlo, porque él sabía relacionarse y su cultura nunca era intimidante, ¿no? Yo creo que luego pues escuchas tanto si lees sus libros o escuchas sus canciones y tal, que tenía una potencia increíble, ¿no? Como narrador, como creador de imágenes. Félix Romeo decía, es que a ti en el fondo lo que se te ocurren son ideas de cine, y es verdad que tenía mucha capacidad visual, ¿no? O esa cosa para oponerse a la guerra de Irak, pues leer un poema de su hermano, el gran poeta Miguel Labordeta, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje pues extraordinario, ¿no? A Jorge Pueyo. Jorge Pueyo, pues tengo menos cosas que decir, pero digamos que es que en lo que lo he visto pues tiene ese elemento que parece un poco frívolo y poco reflexionado, ¿no? Por ejemplo, y luego con esas cosas un poco extrañas, recuerdo que se anunciaba diciendo que había sido el que había hecho el primer late night en aragonés, que es muy extraño. Ya es como que dices, tienes que decirlo en inglés, ¿no? Ni siquiera hay como en castellano. Tengo curiosidad a ver porque él ha dicho que estaba en contra del concierto fiscal solidario en Cataluña, y a ver si eso llega alguna vez a votarse, si de verdad sigue siendo contrario, ¿no? Porque claramente eso perjudicaría a los intereses de Aragón. Me parece que es una figura muy diferente a la Chunta aragonesista que yo conocí, que era, digamos, menos podemita y cosmética, y era más pues gente que era de ideología más bien socialdemócrata, y que tenían un nacionalismo aragonés que era, al menos los que más cercanos para mí, era un nacionalismo más cultural casi que político, ¿no? De conocer a tus escritores, valorar eso, y no tanto estas ideas de autodeterminación o plurinacionalidad. Y la última ya, usted como filólogo, el tema del aragonés en el Congreso de los Diputados, que yo no entiendo absolutamente nada, no he escuchado nunca hablar aragonés en Aragón, muy pocas veces. No sé qué opina usted de este tema de la instauración del aragonés en el Congreso de los Diputados. A mí me ha pasado además como en mi familia, así como por ejemplo mi padre es gallego y claro, eso es una lengua totalmente distinta en el sentido de que allí pues era la lengua de la casa y mis abuelos prácticamente solo hablaban gallego, ¿no? Y como mi familia aragonesa es de Teruel, allí yo nunca he oído hablar aragonés, digamos, en su ambiente natural, ¿no? Y de hecho muchas palabras que yo pensaba que eran aragonesismos, cuando les pregunto a mis amigos filólogos aragoneses, me dicen, eso es catalanismo, ¿no? Es porque es una zona así fronteriza, ¿no? Yo creo que, bueno, que si la gente quiere defender, conservar una lengua, pues está en su derecho, siempre que no atente, ¿no? Como a veces sucede con los derechos lingüísticos de los hablantes, ¿no? Que eso. Creo también que hay que tener un grado de realismo, ¿no? Pues tú dices, ¿cuánta gente habla esta lengua? A veces dices, pues no veo que tenga mucho sentido el aragonés en el Congreso, pero porque además dices, primero que es no estás usando la lengua para comunicarte, que es para lo que yo creo que se necesitan las lenguas, ¿no? Es como, eso es el elemento principal. Y luego, por otra parte, o sea, tú estás evitando una lengua en la que entiendes el 100% para usar una lengua que yo creo que tú escuchas aragonés y sin haberlo oído nunca lo entiendes el 85%, ¿no? Más o menos, porque es una lengua romance muy cercana. Entonces me parece que es más un intento de escenificar una diferencia y de ocultar lo que es común, ¿no? Pero vamos, que yo creo que en eso sucede también con esos intentos, ¿no? En el Congreso hablar de otras lenguas, que luego al final se traduce todo al castellano, ¿no?
que dices, esto realmente no lo estás haciendo para defender la lengua o para que se lea más o para que se hable más. Estás como haciendo una especie de show para escenificar una diferencia, decir, no, como si te molestara tener una cosa que es común, ¿no? Entonces, pues es riqueza tener variedades lingüísticas diferentes, pero también es riqueza tener una que te permite comunicarte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. por la entrevista. Muchas gracias, de verdad.